Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria, y en esta ocasión tenemos esta escultura que corresponde a un caracolito y a otro caracolito, que no les puedo decir ahora que es gracias a nuestro escultor favorito, que es Edgar Castrejón. Esta escultura la hizo la Madre Tierra, que tiene miles de años. Y esto nos da pie para poder hablar de la temperatura, del calor, del lugar donde uno se puede dar hasta un baño. Y es el motivo de nuestro programa, que sería el temazcal y la salud. Para esta ocasión tenemos a estos dos invitados, que son los hermanos Mario y Eduardo. Encarnación. Jimares. Perdón, pero es impronunciable para mí. No es cierto. Uno de ustedes es ingeniero, que es Mario. Sí. En software. En software. Eduardo es un psicólogo egresado de la UNAM. De la FES. De la FES. Felizmente. ¿Usted dónde es egresado? De la UNAM. ¿UNAM? Es en línea. Ok. Ajá. Bien, entonces el tema de hoy es el temazcal. Ellos tienen una tradición, una experiencia aquí en el Sendo, y quisiera que empezáramos inicialmente con este tema de ustedes. ¿Por qué el temazcal? ¿Tienen herencia, tienen tradición, tienen influencia, no tienen nada que hacer, un día les gustó, dijeron vamos a ver qué es eso, y ya se metieron, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esta idea del temazcal para ustedes? ¿Y cómo es que lo han desarrollado? Bueno, Quien quiera. Sí. Muchas gracias por la invitación, maestro. Es un gusto estar aquí con usted. Gracias por venir. Bueno, yo inicio en el temazcal ya a una edad avanzada, bueno, ya de adulto. Pero, ¿cuántos tienes, Mario? Bueno, ¿no? Después de los 30. ¿Avanzada? Bueno, me está bromeando Mario. No creo que bueno, me refiero que no empecé joven. Uh-huh. Porque lo que sí se sabe mucho en el temazcal, cuando es una tradición muy marcada, se empieza de joven, ¿no? Los abuelos de niño los empiezan a llevar, los llevan, y esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Yo cuando era niño entraba al temazcal con mi abuelita paterna. Ella era partera temazcalera. Entonces de ahí es donde viene la tradición que traemos. Entonces yo llego al Sendo, conozco el temazcal y me llama. Yo dije, de aquí soy, ¿no? Eso fue lo que me hizo estar ahí. Volver a la raíz de esa tradición familiar. Uh-huh. Muy bien. Sí, acá, bueno, por mi parte, no tuve la experiencia tal cual de entrar al temazcal con mi abuela, pero igual cuando me encuentro en este lugar, en el Sendo, entrar al temazcal, hay como un gusto, o sea, la experiencia, ¿no? Estar frente al fuego, sentir el calor adentro del temazcal, es como un gusto, un agrado que no encontraba en otro lado. O sea, las experiencias han sido muy significativas, que van marcando el camino. O sea, entro al temazcal y digo, esto me gusta, yo quiero estar aquí. ¿Qué se abrió en ustedes para poder decir, esto es lo mío, este es mi camino? ¿Qué se abrió en ustedes cuando entraron a este mundo del temazcal, ¿no? Porque es un mundo. Sí, bueno, personalmente ahí yo creo que conmigo es como una memoria de empezar a hacer algo. Uh-huh. O sea, de empezar a hacer algo un poquito diferente, pero como que ya estaba en esa memoria. Eso lo entiendo ahorita, pero cuando empecé yo decía, es que esto me está llamando, esto me gusta hacer esto, me gusta compartir con la gente, me gusta que me compartan a mí también, que me enseñen, que me vayan guiando, y yo también ir compartiendo, ¿no? Esa experiencia del calor. Entonces es como, si algo se abre, es esa capacidad o esa oportunidad, yo le diría oportunidad, de poder encontrarme en compañía de otros. O sea, eso para mí es como muy fundamental.
poder compartir ese momento de crecimiento, si le ponemos un nombre. Okay. Sí, bueno, yo cuando entro al temazcal, lo que encuentro es esa tranquilidad. Cuando empecé de nuevo al temazcal, se abrió esa memoria de cuando era niño. Porque recuerdo que me decía mi mamá que es que yo no aguantaba los temazcales de tu abuelita y me salía. Y le preguntaba, y yo me quedaba y dice, sí, dice, tú estabas bien feliz ahí. Y entonces entro al temazcal otra vez y esa memoria se despertó, ¿no? Es un gusto, un alivio, es como decir, como cuando uno llega de viaje a casa y que dice, por fin estoy en casa, ¿no? Me siento a gusto, me siento tranquilo. Y entra esa noción, esa necesidad de hacer algo, de mover lo que uno está haciendo en ese momento y empezarse a trabajar. Bueno, ahora lo veo así, que era esa necesidad de hacer, de trabajar, pero en ese momento yo decía, es que tengo que hacer algo, tengo que mover algo, tengo que acomodar algo. Pero ahora lo veo que es como esa apertura para comenzar un trabajo, ¿no? Un trabajo que si bien lo recibo primero yo, pero también es un trabajo que puede ayudar a otros. Es un trabajo que se comparte. Pues. Ok. Entonces, ¿quiere decir que ustedes entran en la tradición del temazcal a partir de un ancestro sin saberlo? Así es. Y eso significa que hablamos de una memoria ancestral que tenemos todas las personas a partir de nuestro origen. En el entendido que ustedes vienen de una tradición, y bueno, eso quiere decir que va a brotar esa enseñanza que ustedes tuvieron de pequeños. Sea de la forma que sea, siempre va a brotar. Entonces, ¿cómo es esa entrada al temazcal para ustedes? Ahora ya son temazcaleros, digamos. Sí. Entonces, ahora, esta idea del temazcal, ¿cómo es que se trabaja un temazcal? ¿Cómo se hace un temazcal? ¿Para qué se hace un temazcal? ¿Quién lo debe hacer? ¿Quién no lo debe hacer? Cualquiera podríamos, aquí Daniel o yo podríamos hacer pues yo no me animo, Daniel, quién sabe. Entonces, pero hay algo ahí que hay un feeling, hay una experiencia. Ustedes dicen, yo hago temazcal, lo armo, lo siembro, ¿cómo hacen ustedes para iniciar un temazcal? ¿Cómo harían? A ver, alguien de los compañeros que nos ven, dicen que nos digan cómo se hace un temazcal para hacerlo nosotros en la casa. ¿Eso se puede? No. Ok, expliquen. Expliquen porque se van a unir a la yugular. Sí. Decir usted. Sí, bueno. Bueno, lo importante que tiene el temazcal y es el manejo de los 4 elementos, ¿no? Entonces, el primordial o el esencial es el fuego. Entonces, si yo no tengo afinidad con el fuego, muy probablemente en lugar de ayudar me puedo lastimar o lastimar a otros. Ese es un principio muy importante en el temazcal. Perdón, ¿por eso dicen que es el hombre de fuego? El hombre de fuego, así. O águila de fuego. O águila de fuego. Okay. Así es. Entonces, actualmente el temazcal ha tenido mucha apertura en lo que es América, incluso ya en Europa ya se está trabajando también, pero hay diferentes líneas, por así decirlo, de temazcal. Lo que importa aquí es qué quiero hacer, ¿no? O sea, si yo quiero poner un temazcal, ¿para qué? O sea, para ayudar, porque me gusta, porque así atraigo a mucha gente, no sé, la razón que sea. Pero lo que hemos encontrado nosotros es que el temazcal a uno lo llama, no el temazcal. No uno hace el temazcal, sino el temazcal o esa necesidad de trabajo es como se dice, nace, brota y a lo que siga, ¿no? Entonces, a veces se nos haría fácil decir, yo hago un temazcal y vengan y vamos a chamuscarnos un rato, ¿no? Como dicen. Sí. Pero a veces no es ese el camino, ¿no? Chamuscar. Chamuscar. Término medio, bien cocido, sí. 3/4. Entonces, es lo que hemos encontrado, ¿no? O sea, no es tanto de, si quiero lo hago, no, en este caso no. Es de, si tengo esa afinidad con el fuego, si el tiempo, si las circunstancias lo indican, lo hago. O
O sea, si mis acciones me llevan a que yo empiece a permear mi enseñanza, o que empiece mi enseñanza a llevarme a esa línea de las tradiciones, recuperar las tradiciones, lo hago. Pero no forzo, digo, es que eso me gusta, yo voy y me meto y estoy ahí de fanático, eso no es. O sea, vamos a decirlo de esta manera, no es solamente el deseo, sino necesita una cualidad, o una condición que tú tienes y dices, es que esto me agrada. No es de que ahí veo que hay chance de hacer business, hay chance de relajar, de invitar a los cuates que tomen adentro y que hagan, ¿no? Sí. O sea, no es así. No. Entonces, ¿qué dice que tiene mística? Sí. Okay. ¿Por qué no nos hablan de esa mística? Ahí, por ejemplo, sería bueno mencionar esta parte de, es una tradición, es una medicina, le llaman, una medicina tradicional que ya está ahí. O sea, todos nuestros ancestros han venido trabajando esa medicina, encontraron ese camino y se hizo esa mística, ¿no? Esa forma de trabajo es un estilo de vida. Entonces está ahí y como dice Mario, uno puede tener esa afinidad con el fuego o una actitud que me puede vincular a esa medicina, que me puede acercarme a eso que ya está. Es como cuando vamos a casa, ¿no? Como invitados y entramos a un hogar y decimos, bueno, es que esto tiene una armonía, tiene una esencia, tiene una energía, algo, ¿sí? Y no puedo llegar y hacer mi voluntad, ¿no? Sino que llego y digo, este lugar es así, de cierta forma, y yo me vinculo a eso. O sea, estamos hablando entonces de que un temazcal no lo hace cualquiera, en el sentido de dirigirlo, construirlo también, ¿no? O sea, no cualquiera lo puede construir. Se hace con el corazón, se hace con la intención, se hace con la búsqueda de algo. Así. Y entonces, el temazcal tiene entonces un proceso donde yo tengo que respetarlo, ¿no? Y si tú lo respetas, él te respeta. Así es. Entonces eso significa que esta mística, muchos temazcales no la tienen. Entonces, si no la tienen, la gente se enferma. Sí. La gente se lastima. Así. La gente se siente mal. ¿No? Entonces quiere decir que el temazcal es una medicina sagrada. Sí. Tiene ese nivel. Sí, sacro, se considera sacro. Sí, es sagrada. Entonces, si es una medicina sagrada, quiere decir que puede ser una limpieza para el que entra. O sea, voy y dejo ahí mis impurezas, o sea, es sagrado, pues. Me voy a limpiar. Voy a dejar impurezas físicas, emocionales, mentales, espirituales. Entonces, es una entrada. Así es. Esa entrada me va a permitir entonces, ahora sí que vaya el pleonasmo, volver a entrar conmigo. Pero entonces hay un ombligo de la tierra, dicen, dentro del temazcal. Ese ombligo tiene una función de vincularnos con la madre tierra. Con la madre tierra. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos y hablamos de esta relación de la madre tierra con este proceso del temazcal. Muy bien. ¿Vale? Sí. Bueno, en un momento regresamos. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con nuestros invitados del temazcal y la salud, que es el ingeniero Eduardo y el psicólogo Eduardo y el ingeniero Mario. Perdón. Nos quedamos en el tema de la madre tierra y el ombligo de la tierra en el temazcal. ¿Qué significa esto?
Bueno, aquí, si vemos, el temazcal tiene diferentes formas, ¿no? Vamos al norte y se le dice inipi, ¿no? Es una casita hecha de pieles. Nos venimos más al centro, al sur del país, o incluso también de América, y se torna una forma como tipo cúpula, una casa circular. Y el nombre es temazcal o temazcali, viene de casa de vapor, ¿no? Temas es vapor y cali, casa, ¿no? Entonces, en el centro del temazcal se dice que está sembrado el temazcal. Se dice que se siembra el temazcal. ¿Por qué en el centro? Porque hacemos referencia a esa conexión con la madre tierra a través de un ombligo. Es como cuando nosotros estamos en el vientre, nuestra primera conexión con este mundo es a través de nuestra madre, a través de un ombligo. Entonces eso nos vincula. Entonces en el temazcal, cuando entramos, es un lugar muy parecido al vientre de nuestra madre. En este caso sería el vientre de la madre tierra, ¿no? Hacemos referencia a que vamos a entrar para que muera algo y renacemos. Entonces ese ombligo, ese va a ser nuestro vínculo, nuestra conexión en ese movimiento. Va a ser un lugar húmedo, cálido y oscuro. Esa es la primicia que se tiene en el temazcal. Estamos hablando de un símil de un vientre donde uno nace. Bueno, puede entrar a nacer adentro o a renacer adentro. E inclusive hay temazcales donde entran a tener un parto, pueden tener un parto en este temazcal, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos esta relación, ¿cuál es esta profundidad con la madre tierra y el ombligo? A ver, quiero pensar de esta manera, sáquenme de la duda. El temazcal tiene una conexión en el centro, como una especie de ollita donde se echan las piedras. Es el ombligo. Y esa tierra tiene una conexión con la profundidad de la madre tierra. Lo estoy entendiendo en términos más simbólicos, ¿no? Entonces, esa tierra me da un mensaje, también cuando yo estoy ahí. Ahí hay una relación que se abre. ¿Tienen ustedes esta experiencia de que algo se movió en la madre tierra? Cuando pusimos las piedras, ¿no? Bueno, ustedes pusieron las piedras y echaron agua y empezó el vapor. Pero resulta que hay algo que se mueve. Viene de las piedras, viene del temazcalero, viene de la tierra, o viene de los que están allí, o qué pasa ahí en ese espacio. Sí. Porque bueno, yo he estado en unos temazcales con ustedes y pues algo pasa, no sé qué es, pero algo pasa. Entonces, pues, ustedes sí entienden qué pasa. Sí. Entonces, a ver, viene. Bueno, ahí apunten mapa todos. Tomen nota. Bueno, ahí sucede todo ese un movimiento muy complejo, sencillo pero complejo a la vez. Se mueve la tierra, hay una respuesta de la tierra, de las abuelas piedras, como les llamamos, que son las piedras volcánicas que se ponen al rojo vivo, ¿no? Hay un movimiento también de ellas, hay un movimiento del agua que se vierte y hay un movimiento de la gente que recibe ese vapor, esa medicina. Entonces es un conjunto. Entonces, la piedra, perdón Eduardo, la piedra caliente al rojo vivo, el agua, sale ese vapor, quema las orejas a los que están ahí, y luego ese se abre también, y luego la tierra se abre también, y luego el espacio da un juego de vapor, hace esto, ¿no? Hace esto. Entonces ahí hay algo más que se mueve. Es ese vínculo que se empieza a hacer con la tierra, porque regresamos al origen, ¿no? O sea, en algún momento nos salimos o perdimos ese camino, pero regresamos al temazcal a vincularnos otra vez con esa tierra, porque la enseñanza, como decían nuestros antepasados, siempre está ahí, ¿no? Si en algún momento se nos nubló la vista o no la quisimos escuchar, entonces regresamos al temazcal para vincularnos a esa enseñanza otra vez. Entonces es ese movimiento que surge de la tierra. Podríamos decir que está alegre, porque sus hijos regresaron. Ya es una buena explicación, sí, ¿no? Sí, y ese movimiento
pues se siente, ¿no? Estando allá adentro, uno siente algo y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Pero es ese vínculo que se está... Es un recibimiento de la madre. Se está haciendo otra vez, ¿no? Oye, a ver, no había pensado en esa vinculación, porque dije, bueno, la última vez está enojada, ¿no? Sí. Porque hemos pensado tantas cosas que le hemos hecho. ¿Dónde andabas? ¿No? ¿Dónde andabas? Ahí te lo te queman las orejas y la frente y todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pórtense bien, hombre, ¿no? Si no, el temazcal se les va a cobrar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la idea aquí es cómo entender entonces este proceso para alguien que entra y que es completamente neófito. Ya vimos que la piedra, la madre tierra, el temazcal, lo que tú traes, pero no hemos hablado del que dirige. Entonces, el que dirige, ¿qué hace? Sí, ahí es bueno mencionar que debe prepararse. O sea, debe... ¿Cuál es la preparación, Eduardo? Hacer un trabajo personal. Porque... A ver, específicanos aquí al respetable. ¿En qué consiste ese trabajo personal? Hay que hacer una limpieza, hay que hacer un reconocimiento o un conocimiento de uno mismo. O sea, partimos de ese principio también de que si no hay armonía en el interior, hacia afuera tampoco. Entonces, lo que está afuera está adentro también, ¿no? Entonces, es un trabajo personal, conocerse, experimentar las emociones sin dejar que ganen, ¿no? Sin dejar que se desborden. Sin llegar a la ira, al odio, al rencor. Exacto, porque eso se impregna también en el temazcal. Es una intención que lleva el temazcal, el que vierte el agua, va un poco de él ahí, ¿no? De él o de ella, el que vierte el agua, ahí va esa intención también que tiene en su vida cotidiana, en sus actitudes. ¿Sí? Entonces quiere decir que si alguien está enojado, alguien se puede enfermar de los de adentro. Puede impactar al otro, porque eso está recibiendo también. Eso es lo que da el temazcalero. Pero si está chido el temazcalero, bien equilibrado, aquellos están mejores. Sí, se abre. ¿Y entonces qué pasa cuando alguien se abre ahí y empiezan a llorar, a gritar y piden perdón y luego hacen escenas, pues, de crisis, ¿no? Sí. O sea, hacen algo, pasa algo ahí. Y hay ocasiones donde nadie dice nada. Todo es silencio, todo es silencio. No se oyen los quejidos ahí de que está caliente. O luego ni quejidos. O luego ni quejidos, nada. Te falta echarle más agua, ¿o qué? Piedras más rojas. Échalo en las piedras, ¿no? Bueno, no. Aquí, como menciona Lalo, influye mucho lo que trae uno, tanto el que vierte el agua, como el que prendió el fuego también. Como el que prendió el fuego. Aquí en el temazcal hablamos mucho de las intenciones, ¿no? A veces hay grupos que vienen y dice, echen algo al fuego, una ofrenda o algo, pero con una intención. Dejar una intención. Soltar lo que quieran, ¿no? El fuego nos enseña dos cosas. Uno, que debemos ser humildes, y otra, que debemos tener respeto. Bueno, para el fuego no hay valientes. No. Ni hay locos. Ni hay locos. No hay valientes ni locos. Es como cuando uno llega frente al fuego y uno dice, no, yo todas las puedo, ¿no? Yo soy Juan Camaney, ¿no? Llega y el fuego le enseña, ¿no? Sí, y dice, está bien caliente, ¿no? Hasta les cambia la cara, ¿no? Está bien caliente. Pero sin embargo, si uno cambia esa actitud, uno va con la humildad, con el respeto e incluso con la gratitud de saber que va a recibir una medicina, el fuego lo abraza. Entonces, esa imagen es bonita, ¿no? Entonces, sin quemarte. Sí. Luego a nosotros nos dicen, es que ¿cómo sacas las piedras? Yo no me puedo acercar. Y veo que tú ahí estás, ¿no? Y luego ni sudas. Luego ni sudas, dice. ¿Qué pasó? A ver, ¿no? Entonces, ¿qué es tu bloqueador? que te echan. Que te comes, ¿no? Que te tomas. Bien. Bueno, tiene que ver con esa actitud. Okay. Entonces, como menciona Lalo, si yo afuera mi vida es un desastre, voy ante el fuego, voy al temazcal, el temazcal me va a acomodar, el fuego me va a acomodar. Okay. Y me va a decir, no, mira, a ver, así no derechito, es, mijito. Derechito. Así no. O sea, no se trata de una disciplina rígida, ¿no? No. O sea, al final, armonía, ¿no? Armonía. ¿no? Es armonía. Somos humanos. Sí. Pero la idea es no atorarse. Si afuera en mi vida hay algo que me tiene atorado,
uno como guía del temazcal, uno como temazcalero, como temachtiani, que se les dice también, uno va a llevar esas intenciones, entonces puede que el temazcal no vaya bien, la ceremonia del temazcal no vaya bien. Y haciendo referencia a esa parte de los que uno adentro hacen drama, lloran, gritan, lo que sea, tiene que ver con esa medicina que recibimos. Hay un punto importante que siempre les decimos nosotros: respiren. Es como cuando nosotros lo primero que venimos a hacer en este mundo, respirar, ¿no? Y lo último que vamos a hacer es expirar, ¿no? Entonces, ese principio es el fundamental en el temazcal, adentro. Ok, entonces, a ver, como recapitulando, bueno, hoy vengo un poco perturbados, perdón. Estos muchachos son terriblemente fuertes, entonces, de mucha energía. Entonces, a ver, entrar a un temazcal con una actitud de sanar, de armonizar, de cuidar, de bendecir, de agradecer. Esa actitud es buena para los que toman el temazcal y también para el lugar. Y entonces quiere decir que el mensaje que manda el temazcalero es un mensaje que el espíritu del otro lo recibe. Bueno, su cuerpo lo recibe, sí, pero va al espíritu. Y ahí en ese punto hay una mística. Perdón que hable de este punto, pero me parece que es muy importante. Si hay una mística, quiere decir que el otro es su oportunidad para poder dar un giro a su vida. Así es. O como decías ahorita, Mario, te acomoda el fuego, ¿no? Ajá. Pero te acomoda suavemente, pues. No es rudo. Sí. Es un maestro noble, ¿no? Muy noble. Entonces, el vapor sería otra parte de ese fuego, ese calor intenso, pero convertido en un vapor. ¿Ese vapor tiene otra función? ¿O estamos hablando de una función que tiene que ver con el fuego original, con la piedra, y se convirtió en y luego y ese vapor salió ahora y ahora dentro de tu cuerpo, lo inhalas, te quema las de quemando, y empieza entonces a haber un movimiento interior. Y allí, entonces, hay una pequeña crisis. Aunque no sea un temazcal intenso. ¿Sí? Entonces, ese punto de ahora, ¿qué mueve? ¿Qué es lo que mueve? Todo, sí. Es que se mueve toda la persona. O sea, emociones. O sea, la comodidad se ve trastocada. Sí. Ok. Quiere decir entonces que el temazcal puede mover la condicionalidad personal de la vida de una persona. Sí. Y la mueve en serio. Ok. ¿Qué es lo que sigue después de eso? ¿Se le hace alguna ritual, una forma? ¿Se le guía? Eso lo van a contestar en este siguiente bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos porque este tema en realidad está interesante. Son cosas que muchas veces no sabemos o no conocemos, pero con estas explicaciones que dan los compañeros son justas, las que mucha gente necesita para decir, voy a probar. Sí. ¿Ah? Sí. Ahora regresamos. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria y con este tema que sí en realidad es caliente, no tiene nada de metafórico, es muy caliente. Muy caliente. ¿Cómo hacen este tema de la gente cuando entra y tiene muchos problemas de tipo
digamos, emocional o psicológico o alucinantes o con este calor tan caliente, este vapor tan hiriente, ¿no? Bueno, hiriente en el sentido de que te quema, ¿no? Te quema en realidad y la gente sale como si hubiera estado en el sol, quemado, como si estuviera pasándose en eso de los pollos, ¿no? Así de la máquina. Entonces, ¿qué experiencias hay en esa, o sea, qué se revela el cuerpo, qué muestra el sujeto que entra? Porque supongo que entran desde niñitos hasta ancianos, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de los grupos? Entonces, a ver, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué hay? ¿Qué se mueve más en los niños? ¿Qué han visto que se mueve? Ahí con los niños, independientemente de la edad, cada temazcal, el grupo que entra es diferente, o sea, por lo que traen, ¿no? Con los niños pasa que es un trabajo, muy bonito o armonioso, porque los niños están limpios, o sea, no tienen tanta cosa, ¿no? En la cabeza, y aunque hayan vivido experiencias emocionales fuertes, no se atoran. Separación de padres, violencia, abuso, malos tratos, así es, bullying, etc. No se clavan. No se clavan ahí. O sea, a lo mejor tienen el recuerdo vivo, pero no está atorado. Okay. ¿Sí? Entonces, algo que se manifiesta en ellos es que empezando el temazcal, empiezan a sentir el calor, unos lo toman muy bien y hay unos que se les despierta el llanto, ¿no? Entonces, uno que está ahí con ellos dice, es que este llanto no es porque tenga miedo, porque no le gusta el temazcal, ¿no? Sino que se abrió esa memoria y el cuerpo se está liberando. Entonces, porque no quieren tampoco salir. No, porque ni habla, ¿no? Ni se queja, dice, ya. No, solamente llora. Y entonces lo dejamos, ¿no? Que se acomode. Entonces estamos al pendiente nada más y seguimos trabajando también con los demás, ¿no? Y los demás niños también están al pendiente, ¿no? Escuchan que llora y también le dan su tiempo, lo dejan. Y solito sale de ahí. Entonces quiere decir que con los niños el chavito es, digamos, más habilidoso en eso, puede soltar. Sí. Y con los adolescentes y adultos hay otro proceso, obviamente. Sí. ¿Cómo es este proceso con los adolescentes y los adultos? Bueno, ahí ya encontramos trabas, ¿no? Porque muchas veces, o mucha gente que dice, es que nunca he entrado, es que es mi primera vez, es que esto, es que el otro. Entonces, desde el principio empiezan como con esa mentalidad, ¿no? Porque luego ven el fuego y dicen, ay, es que está bien caliente, es que me dijeron que esto, y es que supe que una persona se desmayó, y es que supe que entra, ¿no? O sea, todo eso. Entonces entran, de por sí traen sus miedos, temores, angustias, lo que sea, y luego hay compañeros que desafortunadamente les empiezan a contar otras cosas y se hace un mundo, ¿no? Y están adentro con miedo, ¿no? Eso muchas veces impide que el trabajo sea desde el principio bueno. Ahí lo que hemos encontrado mucho es que es más difícil con ellos en el sentido de que se abran, en el sentido de que suelten, de que dejen que esa emoción que los tiene atorados, que los tiene dominados, se mueva, porque luego no lo quieren soltar. O sea, hay un temor de decir, es que si yo lo suelto, ¿qué va a pasar? O sea, no saben. Aquí, como mencionaba hace un rato, un punto importante es la respiración. Cuando respiramos y exhalamos, todo por nariz, eso va haciendo que ese calor vaya permeando mi cuerpo. Expandiendo. Porque lo primero que se empieza a trabajar en el temazcal es el cuerpo, la condición corporal, que entra en lo que usted decía, la comodidad también física, ¿no? Entonces se sienten así, ¿no? Como de, es que es mucho calor, ¿no? Y decimos, respiren. Si no respiran, el calor lo van a sentir más fuerte. Entonces continúan respirando. Los que se prestan siguen ese movimiento. Respira. O sea, la respiración es entrar a un punto de equilibrio en el espacio. Así es. Y si no respiras, te atoras. Y ahí sufres. Ahora sí que la padeces. Sí, no, ahora sí que sienten el calor que los está consumiendo, que los está oprimiendo.
Pero aquí hay algo muy importante también. Siempre les decimos, no sientan solo el calor en el rostro. Si se dan cuenta, el piso está fresco. Sientan sus pies, sus piernas, su espalda, sus brazos y baja. Porque se empiezan a ser conscientes de su cuerpo. Ya no son nada más aquí, sino ya todo. Ya ahora no tiene zapatos su cabeza. Ya no, ya cabeza con patas, ya no. Ya empiezan a salirle, ¿no? Ajá. Entonces, eso es algo importante porque va llevando a los jóvenes, a los adultos, en ese movimiento. Entonces, de repente empiezan a identificar. Lo que siempre les decimos es, no le pongas nombre. O sea, no lo signifiquen, pues. Ajá, sí, o sea, nada más siente. Concéntrate o siente cómo entra el aire, cómo expande y cómo sale. Siente eso. Si tú solo métete en eso y el calor te va a ir llevando. Y nosotros lo vamos subiendo. Y ese mismo movimiento de respiración los va metiendo en el calor. Entonces de repente dicen, es que no se sintió tan caliente. Cuando en realidad muchas veces sí está caliente, pero la respiración lo llevó. Entonces, un punto importante, cuando hay crisis o cuando hay problemas de apertura de memoria, la respiración es un vehículo. Sí. Sí, es un vehículo, ¿no? Un vehículo de sanación, o de liberación, o de estabilidad, o de armonía también. De armonía también. Sí, hemos visto mucho que cuando entran ya en ese movimiento del temazcal, porque nosotros lo vemos como un movimiento. Nosotros no lo vemos como algo inanimado de que yo le echo agua, sube vapor, sube la temperatura y ya suda. No, nosotros todo lo vemos como un movimiento. Adentro, de hecho, cuando empezamos, hay un orden, ¿no?, de las cosas. Entonces nosotros cuando vemos que la gente, incluso sentimos, porque adentro no se ve nada, o sea, está oscuro, no vemos, pero se siente, ¿no? Cómo la gente se va abriendo y de repente viene el llanto. De repente viene el perdón. Perdóname mamá, perdóname papá, quien sea, ¿no? O de repente viene el temor, también sale el temor, ¿no? Viene el grito. Y dependiendo cada quien lo que sea que traiga ahí, se va abriendo. Eso hemos visto que ha sido desde, como el temazcal se divide en 4 movimientos, por lo general, que con nosotros trabajamos 4 movimientos o 4 puertas. Entonces hemos visto que incluso hay ocasiones que desde la primera empieza, se abre, segunda se va abriendo y tercera, que es a veces por lo general la más caliente, es cuando la gente ya, como palomita dice, ¿no? Sí. Entonces empieza a llenar el temazcal. Entonces ese es en ese tercer movimiento que la gente ya logró sacarlo. Sí. O sea, lo saca. Pero eso sí es muy importante, y lo retomo, que no le pongan nombre. Simplemente sintió algo y salió. Ya. Y ya después lo van a entender, y cuando al final cerramos, ellos mismos se dan cuenta. Y dicen, es que me di cuenta que no le he agradecido a mis papás. Es que me di cuenta que la traigo con tal. Es que me di cuenta que esto. O muchos se limitan a decir gracias. Me hicieron ver algo que no había visto. Y ya. Entonces quiere decir que en ese momento el sujeto podría tener la capacidad de la elección para decir, sigo igual, ya vi lo que tengo, sigo igual, soy necio, o puedo dar el salto, puedo cambiar. Ahí, una vez que alguien ha tomado esa decisión, ¿qué se le sugiere? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ayudarlo desde el temazcal? ¿Cómo hacerlo? Ahí nosotros partimos de la idea también de que en el temazcal están las enseñanzas de la naturaleza también, ¿no? En los elementos. Y siempre están ahí, nada más nos permitimos hacer ese contacto para aprender algo de ellos. Entonces les recomendamos que, ya que se abrió o que tuvieron esa experiencia de apertura y que saben qué es lo que está atorado o qué es lo que hay que darle solución, tomar una de esas enseñanzas y aplicarla. Entonces, si algo estoy atorado, no he podido sobrepasar alguna cuestión, entonces les decimos, a lo mejor hay que ser como el agua, hay que ser como el fuego, ¿no? Tener voluntad o tener la sabiduría para no estar de necio
O la flexibilidad para buscar un nuevo canal, un nuevo vehículo. Entonces, esa enseñanza, vincularla a una acción en la vida cotidiana. Porque es posible que en el temazcal, es el momento de la apertura, no le voy a dar la solución completa ahí, sino lo que viene afuera. O sea, quiere decir que podría ser como un sistema de diagnóstico que te permite identificar dónde estás. O dónde estás atorado, o con quién estás enojado, o dónde hay que resolver, o a quién hay que agradecer. Y ahí viene la elección del sujeto, entonces. Así. ¿Se queda o avanza? ¿Ustedes qué han visto? ¿De los dos? De que se queda. ¿Son menos, son más? Hemos visto que son más los que quieren avanzar y se proponen hacerlo, empiezan a hacer esas pequeñas acciones y las actitudes cambian y avanzan. ¿Sí? Y también hemos visto que dicen, no, es que no quiero, no, o ese temor, ¿no? Es que si yo hago eso va a aparecer algo más en mi vida y tengo miedo a eso, porque viene también una responsabilidad. Ahí es algo importante. Si yo acciono, van a aparecer nuevos caminos, por así decirlo, y tengo que hacerme responsable de alguno de ellos. O sea, es un compromiso. Y la gente le saca a veces. A veces le saca. ¿Tenemos un alto porcentaje de miedosos? Que se echan para atrás. Digo, pensando estadísticamente, si tenemos un número considerable de gente que entra al temazcal y de ese porcentaje, un 40, 30% anda echándose para atrás, o un 50, 60 anda echando para atrás, pues digo, ¿de qué le sirvió el temazcal entonces? Sí. O es nomás decir, ya me di cuenta, ya se lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer en otra vida, ¿no? Y se vale. Sí, porque es su elección, ¿no? Pero que si ya tomaron esa elección, que puedan vivir con ella, ¿no? O sea, si deciden avanzar o deciden quedarse, que puedan vivir así. Que sea una elección con una claridad. Sé que estoy mal así, pero yo quiero vivir así. Que eso a veces nos cuestiona. Sí. Porque se van, ¿a qué vinieron? ¿A qué están en este mundo? Ahí aparece otro movimiento, ¿no? Que es el tiempo. O sea, un tiempo después regresan y dicen, ya recordé que tuve esa experiencia y ahora sí quiero avanzar. Pero estamos hablando de 2 años, 1 año, 3 años. Pues sí, a veces un poquito más. Ajá. Pero, ¿y en realidad avanza? Sí. ¿Sí? Hay casos donde han regresado y dicen, quiero romper eso, ¿no? Cambiarlo ya. Porque ya no, como tiene esa conciencia, ya no es cómodo estar en ese dorado ahí. Entonces encontramos ahí que hay un punto donde el sujeto puede hacerse como un nudo ciego y decir, pues luego nos vemos. Entonces ya sé qué es. Ya sé qué es, ustedes, gracias. Y ya, ¿no? Bonito. Siguen luchando más agua. Cosas los bien, ¿no? Sí. Pero no hay un crecimiento. Pero entonces el temazcal, la parte de medicina sagrada, digamos, bueno, yo entiendo como medicina sagrada algo que toca lo espiritual, lo psicológico, lo emocional, lo orgánico, lo transgeneracional, ¿no? Que es la vida, pues, una vida sagrada. Entonces, ¿cómo entendemos que este proceso de la vida ustedes lo están llevando? O sea, ¿sí se dan cuenta de eso? Sí. Que tienen en sus manos la vida de un montón de gente. Sí. Dirigiéndola, llevándola, despertándola. Y seguramente hay las experiencias que son a la primera y que ¡pum!, dieron el salto. ¿Tienen esos casos? Sí, ha habido varios. Aquí un punto importante que hay que tocar es a qué va la gente al temazcal. Porque muchos, ya ve que le comentaba que hay diferentes tipos de temazcal. O sea, para guerreros, está el más tradicional, o está el que es para spa nada más, o está el que es muy apegado a la tradición ancestral. Okay. Entonces, mucha gente está acostumbrada a que al temazcal se va a sufrir. Ya. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos de estos tipos de temazcal y cuál sería la condición de uno adecuado para alguien que quiera buscar algo, ¿no?
porque se nos acaba el tiempo. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora regresamos. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema del temazcal y la salud, con estos compañeros expertos en el temazcal. Ellos son temazcaleros, trabajan aquí en el Sendo. Ustedes pueden darse una vuelta un día, vean los calendarios y pueden ustedes asistir con ellos. Es una experiencia que no se van a arrepentir. A salir un poquito liberados de cosas y va a ser una experiencia agradable. Nos quedamos en el tema de los tipos de temazcal. Si entramos por ahí. Sí, bueno, como le mencionaba hace un rato, hay varios tipos desde toda América. Cada cultura tenía su manera de hacerlo, ¿no? En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos. Uno es el temazcal de spa, que nada más entra, suda como un baño de vapor y ya. Ya estuvo. Está el otro temazcal que es más el ritual, que hace mucho énfasis en respetar toda la tradición. O sea, los rumbos, los movimientos, los elementos, todas las deidades que había en nuestros antepasados, ¿no? De los mexicas, los mayas, los zapotecas, todos ellos, los que usaban esta medicina. Y dentro de esos, pues cada cultura tiene su tradición, ¿no? Está el otro tipo de temazcal que es el medicinal, que es más abocado a llevar a la gente a un estado de salud. Que en este temazcal podemos meter los que son para las parteras que reciben a niños dentro del temazcal, para las mujeres que después del parto las sacan la humedad a través del uso de hierbas, sí, que es un punto importante también. En todos se usan hierbas, ¿no? Entonces, y el otro temazcal que lo vemos nosotros así, que es el que trabajamos nosotros, es el que combina lo tradicional con lo medicinal. Entonces, hacemos referencia a esa parte de la tradición de respetar la enseñanza ancestral y la enseñanza de las hierbas, de las plantas. O sea, usamos, ahorita como es temporada de lluvia, el pericón, que es muy bueno para lo digestivo, lo respiratorio, es tonificante y todo. Y también podemos usar romero, podemos usar poleo, o sea, diferentes tipos de hierbas, dependiendo que se quiera trabajar. Y el otro temazcal sería el que le llaman de guerreros, ¿no? Ese es un temazcal que desde la primera puerta ya, desde el primer movimiento nos parece que siente que está en el fuego, ¿no? Porque ya quema las orejas, quema todo. Pero ese es un temazcal que usan en muchos lados para probar la voluntad y la fortaleza. En este caso hemos encontrado que no es muy necesario llegar a eso cuando se trata de ver la construcción del sujeto, ver qué lo ha llevado a ese estado de salud. Hemos visto que no es muy necesario llegar a ese punto. Nosotros hemos encontrado que es mejor irlo llevando. Despacio y que llegue. A veces ya no es necesario que esté tan caliente cuando mi conexión o mi entendimiento con mis emociones es bueno. Yo con tantito vapor, tantito calor, respiro y encuentro. Y sale, ¿no? Es lo que hemos encontrado. Entonces el trabajo que ustedes hacen vincula tres elementos, vamos a poner, la tradición y la medicina y un proyecto de que el sujeto lo sufra. Así es. Que saque como debe ser, natural, más natural, digamos. Sí. No sacárselo con un calzador, ¿no? No.
no, sino que lo saque, lo disfrute, lo viva, lo entienda y no se perturbe su condición de percepción. Entonces estamos hablando de un temazcal que tiene la virtud de poder aproximarte a ti. De eso estamos. Sí, sí, porque aquí la idea importante es no pelear. Okay. O sea, el mundo en la actualidad es violencia, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, donde quiera que volteamos, hay violencia. Entonces, entrar a un temazcal con esa noción de aguantar, de pelear, ya no es tan necesario. Ya no es sano, ¿no? Ya no es sano, no pues, es sano. porque eso puede impedir que yo identifique si traigo una tristeza, si traigo un miedo, si traigo algún rencor o algo, o sea, si me falta alegría por vivir, o sea, eso puede nublar ese entendimiento. Entonces, es mejor aprovechar ese calor, esa medicina, e irlo identificando y que salga. Muy bien. Entonces quiere decir que tenemos una práctica de temazcal que ustedes hacen, donde el otro puede encontrar su camino en su vida personal y llegar a ser él. Y si tiene reclamos, enojos, pleitos, lo que tenga, los puede dejar fluir. Podríamos decir que eso es psicológico, una terapia psicológica llevada con los elementos de la naturaleza. ¿Podemos hablarlo así? La psicología podría entrar ahí, okay. Pero no sería... A ver, cuéntanos. Porque se abre una relación también de la persona que guía el temazcal con los demás, ¿no? Okay. O sea, sentir al otro, poder vincularse al otro y decir, es que esa persona, hombre o mujer, trae una tristeza muy profunda. Y a lo mejor está vinculada con su padre, con su madre o con algún evento en su vida. Entonces esa vinculación, esa relación entraría ahí, ¿no? En esa psicología, pero no sería todo, porque hay algo más profundo que es ese espíritu que está ahí y que está queriendo también manifestarse, crecer, y esa tristeza le está impidiendo el camino, ¿no? Entonces quiere decir que en ese espacio de conciliación donde está el fuego, donde está el individuo, donde está el agua, donde está el vapor, donde está ese espacio, se puede convertir en un espacio terapéutico, lo vamos a poner así, como terapéutico, psicológico, donde alguien puede descubrirse sin necesidad de tener un trabajo de muchas sesiones. Se puede encontrar. El punto es que a veces te encuentras pero te cierras. Sí. Entonces, ¿cuál sería la opción que tiene alguien que se abre y se encuentra y dice, ya sé? Y de repente se vuelve a cerrar. Interior del temazcal, interior uno de guerrero, hay unos ramazos. ¿Qué necesita? Sí, ahí por lo regular aparece el temor, ¿no? Porque me abro y no conocía esto, ¿no? O sea, a veces no sabemos vivir y cuando llega esa oportunidad de vivir plenamente nos atemoriza. Entonces, es que la gente está habituada a estar enferma, ¿no? Sí. Y, no conoce el estado de salud. Así es. Y luego dicen, nos gusta la mala vida, ¿no? Que nos gusta que nos maltraten o que nos regañen, sufrir, pues. Y cuando llega esta oportunidad, llega esta experiencia de plenitud o de liberación, puede uno entrar en ese temor de ¿qué es esto? Entonces lo que se puede hacer es hacer esa invitación a la persona de que reconozca esa sensación como otra posibilidad. O sea, es también, esa sensación va a ser memoria también. Así como la tristeza o los eventos que han sido desafortunados o difíciles hacen memoria, también esto. O sea, sentirse bien, sentirse pleno, también va a ser memoria. Entonces, invitarlos a alguna práctica, a alguna disciplina o a alguna acción o actitud que los mantenga ahí. Entonces, cambiar la memoria de sentirse mal como una forma de vida natural, por una memoria donde diga, es que sentirse bien es bonito, pues. Sí, y se puede. Y se puede, claro. Diario. Sí, diario, ¿no? Sí, porque hay muchos que sufren, ¿no? Sí. Sufren diario toda la vida, 40, 50, 60, 80 años, están sufriendo. Y están sufriendo por algo que a veces no tiene mucho sentido. Entonces, llevarlos a que
esta memoria de sentirse bien sea la que domine. Yo les decía alguna vez a unos compañeros en la clase que digo, es que ustedes nunca se han sentido bien. Y si nunca se han sentido bien, pues ¿cómo puedes reconocer que algo está bien? Sí. Pero entonces si este temazcal abre y te sientes bien, entonces tengo que mantenerme ahí. Sí. Pero para mantenerme ahí tengo que cambiar cosas. Sí. Comer bien. Comer bien. Mi bebida. Lo que digo, lo que pienso. Cuidar la palabra. La escrita, pues quizás no, porque no hay mucho escrito, pero lo hablado, sí, lo hablado, sí, lo pensado. Sí, ahí decimos, a veces le recomendamos mucho que al terminar un temazcal no se diluyan en la palabra, ¿no? Porque a veces termina uno el temazcal y dice, se puede, sí. ¿no? Y entonces pero eso empieza a hablar más de resistencia, ¿no? Y entonces esa experiencia que tuve, haya sido la que haya sido, se pierde en la palabra. Porque entonces empiezo a decir, hablar y me olvido de esto, de sentir. Es que porque fue una lección muy grande para el ego. Sí pude, pero no pasó a la acción. Y a todo el mundo le dice, yo me he metido a temazcales para guerreros dobles. Y me quedo parado. Y estoy parado y ya está mero arriba. Sí, ¿no? Sí. No, pues yo no aguanto mero arriba, pero es que está enorme el calor allí, ¿no? Sí, arriba. Y cuando hablamos de arriba es que la cúpula, aquí arriba, entonces la gente parada aquí se quema de aquí para abajo. Sí. Entonces lo más sano es al piso. Al piso, pecho a tierra. como guerra. Como guerra, ¿dónde viene el balazo de la luz, del vapor, no? Sí. Y son literales, una bola de fuego. Sí, porque es ese movimiento que está desde que se echa el agua, ¿no? O desde que entran las piedras. Sí. Es como irradia. Pero entonces quiere decir que alguien que no aprende a sentirse bien va a seguir sintiéndose mal. Bueno, ahí somos de la idea de que el entrar permite que haya una experiencia. Okay. Y el cuerpo y el espíritu la reciben, aunque uno sea necio. Claro, la necesidad es fuerte, pero no tan poderosa. Así es. O sea, el cuerpo tiene sus defensas. Entonces, la va a recibir y va a hacer un movimiento y el tiempo sale. Okay. Entonces, hay que dejarlos que entren los necios. Sí. Este es muy necio. Vente. Hasta el frente, pónganlo al frente, ¿no? Segunda fila. Es que en el temazcal está el ombligo y hay una fila atrás y hay otra fila adelante. Está el fuego aquí cerquita. Eso es para los valientes. Yo soy cobarde y estoy acá. Sí, está duro. Sí, está duro. Te quemas porque te haces como pollo, ¿no? Sí. Te rostizas como pollo. Sí. También fuerte eso. Entonces, estos dos niveles, hay gente que se pone aquí. Adelante. Pero es así, esta enseñanza ya aparece. Sí aguanté y todo, pero sigo igual. Pero va a brotar. Sí. Va a brotar, sí. ¿Cómo tenemos esta experiencia en la memoria de estas gentes? ¿Dónde lo ves después? La actitud. La actitud. Regresa y el rostro cambia. Cambió. La actitud cambia. Y las acciones. Ok, entonces ese sería el criterio. Sí. Entonces sí quiere decir que ese sujeto sí en realidad puede ser otro después de entrar al temazcal. Cumple con lo del Zen. Sí. Soy el mismo, pero soy otro. Soy otro. Literalmente. Sí. Es otro. Bueno, entonces, esta experiencia del temazcal, ¿ustedes qué perspectiva le ven en estos tiempos? Bueno, ahorita, si se usa para lo que es, o sea, encaja bien en estos tiempos. Pero si se deforma y se le da otro sentido, desafortunadamente no se va a recuperar esa tradición. Okay. O sea, se tiene que usar para lo que es una medicina que permite encontrarse, ¿no? Aquí quiero tocar un punto importante porque ha pasado que entran al temazcal y salen con dolor de cabeza, o salen con náuseas, o salen mareados, ¿no? Dicen, no, pues es que esto no me sirve, ¿no? Me siento mal. Pero adentro hay que ver cómo estuvieron. O sea, gente que se defiende, gente que se enconcha, gente que le dices respira y no respira.
gente que es necia, pero desafortunadamente no los podemos obligar. Sí. Luego les decimos, vayan al piso, pongan la frente en el suelo, es más fresco abajo. No lo hacen. O sea, tampoco podemos ir y... Cuéstate, ¿no? No, o sea, no. Pero no lo hacen. Ganas no les faltan. Pero no lo hacen. Entonces el temazcal, él va a hacer su trabajo. El calor va a hacer su trabajo. Y si tú recibes la medicina, te va bien. O sea, no hay dolor de cabeza. No, o sea, si hay inflamaciones, bajan. Si hay dolor de cabeza o algún padecimiento, se atenúa y uno puede encontrar la plenitud. Porque hay gente que es hipertenso, inclusive con el calor no se le dispara a la persona. Se regula. Contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Ajá. De que el calor te va a disparar. No, baja, es lo que viste. Y también la gente que a veces dice que tiene una úlcera varicosa o algo que no se puede meter, se mete, se tapa y mejora. Sí. Claro, porque se activa el tejido sanguíneo, ¿no? Sí, aquí hay un punto importante en eso. Las personas hipertensas, la presión es alta porque los vasos son duros, ¿no? Entonces, hay endurecimiento. Esclerosis ahí. Entonces, cuando entramos al temazcal, todos los vasos se dilatan, pero naturalmente. Sí, sí. Entonces se hacen flexibles, ¿no? O sea, la sangre ya fluye bien. Entonces, en lugar se oxigena mejor. En lugar de que la presión suba, como usted dice, baja. Porque la sangre fluye. O sea, como debe ser. Muy bien. Entonces, ¿quién no puede entrar y quién puede entrar al temazcal? Ahí podríamos decir que todos entran. O sea, es una medicina muy bondadosa, es una práctica muy bondadosa porque cualquiera puede entrar a recibirla, ¿no? Pero en casos ya específicos sería que haya una cirugía muy reciente en proceso de cicatrización, de sanación. En casos donde haya cáncer que está muy agresivo o que estén recibiendo el tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Hay que dejar pasar un tiempo y ya que esté más fortalecido, entrar. Y en casos donde haya catéter, ¿no? Una diálisis o algo para evitar infecciones. Muy bien. Pues está la invitación hecha. Ustedes están aquí en el centro. Hay un calendario, la gente que hable y ustedes con gusto les ponen calor ahí para que se cosan. Aquí hay temazcales que se hacen por lo regular que corresponde con las meditaciones que se hacen en el centro. Es cada primer domingo del mes y cada último domingo del mes a las 10 de la mañana. Si quieren venir hay que llegar antes, como a las 9. La invitación está hecha. Bueno, pues hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Mario, gracias. Y véanlo, denle like, suscríbanse y hagan comentarios. Gracias, nos vemos hasta la próxima.